Bienvenidos nuevamente a la serie Creando un videojuego desde cero, paso a paso hasta publicarlo. El día de hoy vamos a continuar trabajando en el jugador, en el player. Vamos a utilizar para ello el nuevo input system de Unity para crear esas acciones. También vamos a trabajar en el script input reader para controlarlo desde el teclado. Además que también aplicaremos eventos de C#, delegados, un poco de modularización y desacople, método overloading, audio resources y mucho más. Así que empecemos. Nuestro jugador, nuestro hero, nuestro héroe es un game object complejo. Ya lo ven por sus hijos y por la funcionalidad que tienen. Si bien este parece un juego sencillo, no lo es tanto. Por eso en algún momento de esta serie les dije que este juego puede ser engañoso, parece súper sencillito, pero no lo es. Por las mecánicas que vamos a poner acá, por la complejidad del héroe, del player. Así que vamos ahora a crear el script para controlar nuestro jugador, que comúnmente sería el player controller o hero controller. Pero este player controller sería encargado de leer las inputs del teclado o de cualquier otro periférico que pongamos con el New Input System. También tendría que estar encargado de todo lo que implica el jugador, tanto el audio, las animaciones, la UI, los estados que tienen, ¿no? Ataque, barrida, salto y demás. Entonces nuestro player controller, para evitar que sea tan complejo, lo vamos a dividir en varios scripts: el input reader, el player controller, el player animation event notifier, el player audio y el player cooldown UI. El input reader va a ser el encargado de leer las entradas del teclado, del mouse. El player controller básicamente de todo lo que tiene que ver con el jugador, sobre todo los estados, ¿no?, que tiene: correr, ataque, cuándo ir de un estado al otro, cuándo ejecutar una animación, etc. El player audio para reproducir todos los efectos de sonido que tengan que ver con el jugador. Player animation event para indicarle al jugador cuándo ha ocurrido una animación, cuándo ha terminado alguna. Y el player cooldown UI para actualizar la interfaz de usuario en el aspecto de cooldown. En este juego estoy implementando un cooldown para el ataque. Para que el juego sea un poquito más desafiante, solo podemos atacar una vez cada 2 segundos. Entonces es por eso que hay que intercalar entre atacar y saltar, y cuando viene una abeja, barrerse, ¿no? Porque si no, si podríamos atacar infinitamente todo el tiempo, no tendríamos necesidad de, por ejemplo, saltar. Entonces, justamente para forzar al jugador a hacer esta acción, tenemos el cooldown, y de eso se va a encargar el player cooldown UI. Entonces, esta técnica que estamos haciendo se llama modularización, o también un desacoplamiento, porque estamos separando las responsabilidades para que cada clase o componente tenga una única tarea o propósito. Y eso también tiene que ver con el principio de responsabilidad única de los principios SOLID, ¿no? El SRP, que dice que una clase solamente debería tener una única razón para cambiar. Y el ejemplo perfecto, player audio, solo se preocupa por reproducir sonidos, no por leer inputs, no por mover al personaje, no por cambiar de estados, solo reproducir sonidos. Entonces estamos viendo algo de ello. Estos son principios, no son leyes, entiendan eso. No tenemos que todos los scripts necesariamente forzarlos, ¿no? Pero hay que tratar de combinarlos para que nos haga fácil el desarrollo. En este caso el player controller, si lo poníamos todo esto dentro, hubieran sobrepasado fácilmente las 500 líneas. Pero haciendo esta modularización, este desacople, vamos a hacer que los scripts sean mucho más legibles y más entendibles. Entonces vamos a crear nuestro input reader, un objeto primero, input reader. Aquí dentro vamos a poner el script. Voy a ir en esta parte de los assets, script. Puedo crearlo acá, input reader. Luego tal vez lo tengamos que ordenar mejor, pero por ahora va a estar así. Vamos a arrastrarlo. También acá en los scripts vamos a crear una nueva carpeta, folder,
Para el giro, dentro voy a crear los scripts. Player controller. Podría llamarle, como les había dicho, giro controller, pero para el caso de los scripts lo voy a llamar más de la forma típica. Player audio. Player animation event notifier. Y podríamos crear también el player cooldown UI. En este caso quiero que ustedes hagan la refactorización o el desacoplamiento de este componente. Por ahora lo vamos a poner dentro del player controller para que vean igual cómo funciona, ¿no? Desacoplar y también poner componentes dentro del mismo player controller. Así que esto va a ser como una tarea para que ustedes puedan luego refinar. Ahora vamos a volver a Assets y aquí les había mencionado ya esto, creo, en los primeros videos, que tenemos un Input System Actions por defecto creado ya por Unity. Desde el Unity 2022 ya te crea por defecto uno acá, así que no hay necesidad de crear otro. Si le dan doble clic se abre, tenemos dos Action Maps, como les había dicho, Player y UI. ¿Está bien? Y todos esos mapas se dividen en acciones. Vamos a ir al player, tiene un montón de acciones por defecto y también UI, varias acciones por defecto. Todas estas están bastante bien para todo tipo de juegos, así que es por eso creo que Unity ya lo trae así. Pueden obviamente modificarlo a su gusto. Nosotros vamos a hacer algo así. Vamos a ir a player. Ya saben que necesitamos el ataque, así que nos vamos a ir a ataque acá y ven que hay un montón de esquemas para ya hacer gamepad, para hacer keyboard, mouse, para que sea incluso touch, para seguramente pantallas táctiles, para joystick y demás. Aquí tenemos que el ataque está enlazado, o lo que se llama binding en inglés, a la tecla Enter. Pero en el caso de este juego, yo estoy poniendo que las teclas JKL sean mis teclas para controlar las tres acciones principales que tiene el jugador. Por lo que el ataque le voy a asignar la tecla J. Así que voy a cambiarla. Nos venimos aquí a la derecha. Aquí dice que está Enter. Vamos a darle aquí y presionar el botón Listen. Pueden presionar ahora la tecla J y le dan clic para elegirla. Ya tenemos la J allí. Por ahora las demás las vamos a dejar, o si quieren ustedes bórrenlas. Voy a pasar ahora a lo que es el salto. Ya tiene un salto aquí por defecto. Dice que es para mouse y teclado es el espacio. Nosotros lo vamos a cambiar y le voy a asignar la tecla K. Perfecto. Voy a replegarlo. Y me falta para slide. En este caso podría crear una nueva acción o modificar alguna. Por ejemplo, crouch, que sería como agacharse. No vamos a tener eso. Vamos a tener en vez, por ejemplo, crouch. Podríamos cambiarlo. Así que le vamos a dar clic derecho, renombrar. Y para mí va a ser como barrerse, slide. Y la tecla le vamos a asignar en vez de la C, la L. Listen L. Le doy clic y ya estuviera. Ahora, en el menú principal vamos a poder, para iniciar el juego, a presionar cualquier tecla del teclado. Así que vamos a irnos a UI y vamos a elegir alguna de estas acciones. Por ejemplo, aquí Submit me parece buena. Y vamos aquí a agregarle un nuevo Binding. Acá le vamos a poner que es teclado mouse. Y aquí le vamos a decir Any key. Entonces con cualquier tecla va a producir la acción Submit. Con esa vamos a estar pendientes nosotros para oírla e iniciar el juego. ¿Está bien? Entonces creo que ya está. Igual si nos falta algo vamos a volver acá. Importante que guardemos y le demos Save Asset. Cerramos.
Y estas acciones ahora hay muchas formas de manejarlas. Nosotros vamos a utilizar la forma en código, que es la que te da mayor control. Sí, es un poquito más complicada porque se lo hace desde código, pero es la que mejor sugieren. Así que cuando le den clic a Input Actions, le damos y fíjense que aquí en el inspector me aparece una casilla para generar una clase por defecto. La voy a seleccionar. Podemos cambiarle aquí el nombre de la clase, incluso agregarle un namespace y demás. Vamos a hacerlo por defecto por ahora. Le voy a dar a aplicar y va a crear esta clase Input System Actions, que la vamos a referenciar luego para crear nuestro Input Reader. Aplicar. Entonces esta clase sirve básicamente para acceder de forma organizada y segura a las acciones que ya hemos definido en el Input System Actions. ¿Está bien? Entonces vamos a poder de ahí seleccionar Player, UI y nos vamos a poder suscribir a esos eventos. Para eso es lo que nos sirve esta clase. Si quieren igual la pueden llevar luego a Scripts. Yo la voy a dejar ahí para que justo estas dos estén juntas por ahora. Así que ahora vamos a Scripts. Vamos al Input Reader. Voy a abrirlo. Vamos a borrar este código por defecto de Unity y voy a pegar la primera parte de este script. Vamos a hacer que sea un singleton para que podamos acceder a él desde cualquier parte del código. En este caso el Player Controller podría acceder a él, el Game Manager o el Manager de la UI. ¿Está bien? Aquí me tira error porque hay que agregar el namespace. Alt Enter y dice Using System. Lo agrega y ya está. Entonces tenemos la instance que va a ser esa propiedad para nuestro singleton. Luego vamos a utilizar eventos de Unity con este delegado tipo Actions que ya viene por defecto. Entonces no necesitamos crear otro tipo de delegado. Y le vamos a llamar onAttackInput, onJumpInput, onSlideInput y onAnyInteract, ¿no? Este AnyInteract va a ser para cualquier interacción de la UI cuando queramos iniciar el juego. Y le vamos a asignar un delegado vacío para que tengamos siempre alguna suscripción y no nos tire error. Luego vamos a crear un objeto input a partir de la clase que habíamos generado, ¿recuerdan? Entonces ahora voy a continuar con los demás métodos. Y debajo voy a pegar. Vamos a comenzar por awake. Aquí simplemente vamos a verificar que esta instancia no sea nula. Si es nula, esta instancia ocupe la propiedad instance. Si no, la destruimos porque ya existiría otra. Luego vamos a crear realmente el objeto Input System Action, ¿no? Aquí simplemente era una referencia. Así que lo creamos. Podríamos incluso habilitar con input.enable, activaríamos ambos action maps. Pero en este caso yo voy a preferir activar solamente el player o solamente el UI. Aquí onEnable podríamos habilitar igual directamente el player. Pero vean que le puse Game Manager. Mejor el Game Manager va a ser el que va a habilitar. Quizá eso después, por eso lo puse así. Por ahora dejémoslo habilitado. Y luego nos vamos a suscribir justamente al input, al action map player, ataque y a esta acción perform, que es cuando ocurre para el ataque, para el salto, para el slide y también en este caso del UI cuando submit sea activado. Entonces vamos a crear estos tres métodos de acá. Y en el caso de la UI directamente nosotros podemos invocar el método que habíamos creado aquí. Porque es sencillo, entonces pasamos el contexto que siempre viene del input system e invocamos onAnyInteract.invoke. Incluso acá podríamos hacer esto para cerciorarnos de que no sea nulo, pero ya saben cómo hemos agregado aquí los delegates, nos ahorramos eso. Estaba explicándolo en onDisable que aquí más bien se desuscribe y aquí nos suscribimos. Aquí abajo tenemos los tres métodos que los he puesto para que tengan mejor nombre, que los he puesto aquí abajo en modo expression methods de una sola línea. Entonces igual, onAttackInput lo invocamos, simplemente eso. Y métodos públicos para este input reader vamos a tener enable UI input para habilitar UI o deshabilitar, porque aquí tenemos un parámetro enable y luego le vamos a pasar el argumento ya sea falso o verdadero para activar o desactivar.
E igual aquí para habilitar o deshabilitar el player inputs. ¿Está bien? Simplemente con ese parámetro. Entonces está sencillo y robusto, ¿no? Lo voy a guardar, control S. Vamos a abrir ahora el player audio. Vamos a ir por los scripts que son más pequeños. Pero estos de acá que ya habíamos usado, voy a darle aquí clic derecho y darle, bueno, en el input reader, clic derecho. Y le puedo dar cerrar las otras pestañas. Ven que lo cierra para que yo pueda ir directo a la Solution Explorer. Vengo a Giro y acá puedo darle doble clic y abrir el audio. Voy a quitar esto y voy a pegar el código para Player Audio. Entonces directamente aquí vamos a tener un audio source para que reproduzca los audios y muchos clips. Estoy poniendo dos formas de clips. Aquí puedo separar el audio source de los clips. Los clips simplemente son un archivo de audio que reproduce. Entonces solo encontré uno para el ataque, otro para que llene. Cuando la barrita de cooldown del jugador se vuelva a llenar, va a haber un sonido ahí. Y cuando muera. Para el caso del audio resource es porque vamos a utilizar los random audio containers, donde podemos agregar varios clips dentro y de allí tener una variedad, no más de un solo sonido. Imagínense que yo comienzo a saltar y saltar y es el mismo sonido, entonces te puede llegar a aburrir. Entonces con este audio resource y el audio random container podemos tener varios allí y que se reproduzcan aleatoriamente. Entonces para eso he creado esto. Entonces para el salto vamos a tener un audio container, para aterrizar en el suelo, para los pasos si es que tenemos, para la muerte, el grito de muerte, die scream, y para barrerse. Aquí tenemos nuestros métodos públicos que vamos a llamar después, pero todos se basan en play audio clip, así que vamos a bajar abajo. Igual antes de ello en el awake podemos verificar que nuestro audio source, si es nulo, podemos intentar obtenerlo con get component. Normalmente siempre habíamos serializado en el inspector, pero aquí quería mostrarles que utilizando get component podríamos nosotros referenciar al audio source desde código. Es otra forma. Y si es que seguiría siendo nulo, por ejemplo, podemos imprimir un error en la consola o incluso añadir un audio source. Pero si añadiríamos un audio source tendríamos que saber qué configuraciones exactamente. Entonces todo esto estoy poniendo como una forma de que vean la protección que uno tiene que tener en los scripts. Si este juego saldría a producción, habría que poner en varios de los otros scripts igual chequeos de null para que no haya esos errores que son graves. Entonces por eso lo puse como un ejemplo, ¿está bien? Pero vamos a ir aquí abajo donde también quiero mostrarles lo que es el method overloading, o también conocido en español como la sobrecarga de métodos. Fíjense que tiene el mismo nombre o misma firma o signature se le llama, pero tiene distintos parámetros. Aquí tiene un audio clip y aparte tienen este otro un volumen. Entonces nosotros podemos sobrecargar este método con varias formas. Incluso podría haber un tercero que te diga aquí que necesito el pitch, ¿no? El pitch, el tono, a qué tono quiero, un float para el pitch. Entonces con eso nosotros podríamos utilizar el que queramos. Entonces es eso, el method overloading. ¿Qué va a hacer este método? Va a reproducir un audio clip. Entonces para eso necesitamos un clip de sonido, un clip solo. Lo malo acá en Unity es que tiene audio resource, pero no puede reproducirlos todavía con este método que es play one shot, que se utiliza mucho y nos serviría aquí para reproducir un sonido o un clip puntual sin interrumpir el audio que se esté reproduciendo. Entonces como que no lo corta, ¿me entienden? Entonces se utiliza mucho. Lo malo es que para un audio resource no podemos utilizar el play one shot porque siempre espera un clip, así que ni modo, acá vamos a tener que utilizar el método típico play para el audio resource. Por eso hay un método más para los audio resource. Pasamos un clip resource, lo cargamos al audio source y recién lo ejecutamos. Otra cosa antes de irme de este script, igual podríamos haber no tenido una sobrecarga de métodos y poder haber agregado un método
con parámetros opcionales. Acá, para que sea opcional, nosotros tenemos que darle un valor por defecto. Le hubiera dado F1, entonces ya no necesitaríamos, ¿no?, de dos métodos o la sobrecarga. Entonces hay esa forma, poder utilizar quizá sobrecarga de métodos o métodos con parámetros por defecto. En este caso lo voy a dejar así como estaba. Y yo creo que vamos a concluir esto con un script más, el Player Animation Event Notifier. Voy a pegar el código porque si no se va a hacer muy largo. El Player Controller lo vamos a pasar al próximo video. Entonces vamos a explicar acá. Vamos a referenciar un objeto Player Controller. ¿Está bien? Igual lo podemos obtener con getComponent del mismo objeto. Si fuera nulo, vamos a... Bueno, aquí está. Esto nos encontró. Y luego vamos a las funciones públicas. Esto lo vamos a utilizar para que esos animation events que habíamos puesto en las animaciones, ¿no es cierto?, del jugador, puedan avisarle al player controller que ya han terminado. Por ejemplo acá, on jump animation end. Cuando termine la animación de saltar, va a venir al player controller y le va a avisar a este evento on animation end, que todavía no está implementado, por eso nos da error. Y dentro le vamos a pasar un tipo, un enumerador, para avisarle el tipo de animación. Entonces este va a ser jump, para cuando termine el ataque, le pasamos acá, para el slide y para cuando aterrice le pasamos. Y acá para mostrarles que no solamente podríamos hacerlo así, tipo expresión, sino también de la forma clásica, para cuando termine la animación de morir. Podemos usarlo así, con un cuerpo y dentro nuestra llamada a onAnimationEnd, pasándole el tipo death. Como les digo, el próximo video vamos a implementar este método y todo lo que tiene que ver con el player controller. Conmigo, hasta esa próxima oportunidad. ¡Chao!